el imperio del narcotraficante más poderoso de Asia cayó de la forma más inesperada, sin un disparo, en un aeropuerto abarrotado, ante la mirada atónita de cientos de pasajeros. Ese día, un hombre aparentemente común fue esposado, pero en realidad se trataba del cerebro detrás de un negocio criminal de $17,000 millones al año, un CEO del crimen que había logrado lo impensable: unir bajo una misma bandera a las mafias más feroces del continente. Quédate hasta el final, porque hoy te voy a contar cómo este enigmático capo, conocido como el Chapo de Asia, construyó el mayor imperio de drogas sintéticas de la historia, cómo logró mantenerse invisible durante décadas y cómo un error mínimo lo llevó directo a la celda. Si quieres más historias ocultas del crimen real, suscríbete ahora y deja tu like, porque lo que estás a punto de ver es tan increíble que parece una película. Lo que sigue es una persecución internacional que duró más de 10 años, con agencias de 3 continentes detrás de un solo objetivo: derribar al fugitivo más buscado de Asia. Una historia que combina casinos de lujo, triadas centenarias, fiestas millonarias, pero también astucia fría y una red criminal que aún hoy, incluso sin su líder, sigue viva en las sombras. Prepárate, porque esta es la historia del fin de Tse Chi Lop, el hombre que convirtió al narcotráfico en Asia en una corporación global. Tse Chi Lop nació en la China de la Revolución Cultural. Creció en el caos y desde muy joven entró en contacto con la temida Big Circle Gang, una organización formada por antiguos guardias rojos. Esa decisión marcaría su destino. Primero emigró a Hong Kong, después a Canadá. Allí siguió vinculado al contrabando de heroína que salía del Triángulo de Oro. Para finales de los 90, ya era un miembro importante en las rutas hacia Norteamérica. Pero en 1998, todo se derrumbó. Fue arrestado en Estados Unidos y condenado por conspiración para importar heroína. Frente a la justicia, prometió cambiar de vida. Incluso dijo que abriría un restaurante. Lo liberaron en 2006, pero el supuesto arrepentimiento duró poco. En 2011, junto a su esposa, fundó en Hong Kong una empresa pantalla, China Pace Investment Group. Era la base de operaciones de algo mucho más grande. Tse tenía una estrategia revolucionaria. Si un cargamento suyo era interceptado, lo reemplazaba sin costo o devolvía el dinero. Esta política nunca vista en el mundo criminal lo convirtió en leyenda entre distribuidores. Pero también empezó a dejar un rastro inconfundible para la policía. Con el tiempo, Tse logró algo que parecía imposible: unificar a 5 de las mafias más violentas de Asia. Triadas de Hong Kong y Macao, la 14K, Sun Yee-on, la Bamboo Union de Taiwán y su propia Big Circle Gang firmaron una tregua histórica. Nacía así The Company, conocida por la policía como Sam Gore. El efecto fue devastador. En Myanmar levantaron superlaboratorios de metanfetamina que producían toneladas de cristal. El mercado se inundó. En menos de 10 años, el flujo de metanfetamina en Asia se multiplicó por 4. Tse controlaba entre el 40% y el 70% del mercado mayorista en Asia-Pacífico. Se estima que solo en 2018 las ganancias de Sam Gore rondaban los $17,000 millones. Y no solo era metanfetamina, heroína, ketamina, MDMA, cualquier droga rentable. Operaban como una multinacional. Alianzas con la Yakuza, pandillas de motociclistas en Australia, redes en Canadá. Era un imperio invisible, pero omnipresente. Mientras tanto, Tse vivía como un magnate secreto. Perdió $66 millones en una sola noche en un casino de Macao. Viajaba en jets privados, alquilaba resorts completos en Tailandia para sus fiestas, y se rodeaba de guardaespaldas que eran luchadores de Muay Thai. Pero en el día a día podía pasar desapercibido. Un hombre común, de mediana edad, sin lujos a la vista. Un detalle curioso: esa capacidad camaleónica de parecer un don nadie
fue lo que lo mantuvo libre tanto tiempo. Pero el tiempo jugaba en su contra. La cacería global ya había comenzado. Si quieres descubrir cómo la mayor coalición policial del mundo lo acorraló paso a paso, suscríbete ahora y sigue viendo, porque lo mejor está por venir. En 2017, la Policía Federal Australiana lanzó la Operación Kungur. Era un esfuerzo sin precedentes. Más de 20 agencias de Asia, América y Europa trabajando juntas contra un solo objetivo. Durante más de una década, interceptaron cargamentos, destruyeron laboratorios y desmantelaron células. Cada pista llevaba al mismo punto, un hombre al que llamaban Target 1. Sabían que era el cerebro, pero necesitaban pruebas definitivas de su identidad. Mientras tanto, Tse se movía con cautela entre Macao, Hong Kong y Taiwán. Sabía que pisar el país equivocado significaba la cárcel. Se refugiaba en Taiwán, donde no había acuerdos de extradición con China ni con Australia. Desde allí supervisaba su imperio como un director ejecutivo, pero la coalición internacional fue cerrando el cerco. En 2019, Australia consiguió una orden internacional de captura. Interpol emitió la alerta roja. Tse se convirtió en uno de los fugitivos más buscados del planeta. La pandemia de COVID-19 no detuvo su negocio. Mientras el mundo se paralizaba, Sam Gore seguía enviando toneladas de droga. Las rutas estaban tan diversificadas que ni el cierre global de fronteras frenó el flujo. La paciencia, sin embargo, sería la clave. Tse confiaba en que podía seguir evadiendo a sus perseguidores, pero un error mínimo lo condenó. En enero de 2021, abordó un vuelo comercial de Taiwán a Canadá. Parecía seguro, pero había un detalle. La escala estaba en Ámsterdam. Y lo que Tse no sabía era que las agencias ya habían coordinado todo. El 22 de enero, en cuanto el avión aterrizó en Schiphol, policías neerlandeses subieron a bordo. Lo arrestaron sin que pudiera reaccionar. El hombre que dirigía un imperio de miles de millones cayó sin disparar una bala. Durante casi 2 años, peleó contra su extradición, alegando que había sido una trampa ilegal, pero perdió cada apelación. En diciembre de 2022, fue entregado finalmente a las autoridades australianas. La imagen fue histórica. Tse bajando del avión esposado, rodeado de agentes armados, con mascarilla y ropa sencilla. El supuesto Chapo de Asia, convertido en prisionero. La Fiscalía Australiana lo acusó de importar 20 kilos de metanfetamina, valuados en $4,4 millones. Puede sonar poco comparado con su imperio, pero era suficiente para sentenciarlo a cadena perpetua. Un dato impactante. Ese hombre de 59 años, que había perdido millones en una sola noche en un casino, ahora estaba medicado por hipertensión y en una celda común. Y aquí quiero detenerme un segundo. ¿Te imaginas que un capo de 17,000 millones acabe capturado por un simple error de itinerario aéreo? Eso es lo que demuestra que, al final, nadie es intocable. Si quieres más historias de capos que parecían invencibles, pero terminaron cayendo por un detalle mínimo, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene te va a sorprender. El arresto de Tse Chilop fue celebrado como el mayor golpe al narcotráfico en Asia. Australia, que sufría la entrada masiva de sus drogas, lo calificó como un triunfo histórico. Muchos lo compararon con la caída de capos como el Chapo Guzmán o Pablo Escobar. Pero aquí está el giro final. Aunque atraparon al hombre, la organización sigue viva. Sam Gore no desapareció con su captura. Como advirtió un experto de la ONU, detuvieron al jefe, pero la red criminal sigue funcionando. El narcotráfico, sobre todo el de metanfetamina, sigue creciendo en Asia. Las rutas, los laboratorios, los contactos, todo permanece. Y ahí está la gran lección. Puedes cortar una cabeza, pero el monstruo se regenera. Aún así, la caída de Tse tuvo un efecto simbólico brutal. Mostró que incluso los capos más discretos y astutos, aquellos que parecen invisibles, terminan cometiendo un error. Y en su caso,
Ese error fue confiar en un vuelo comercial. Piensa en la ironía. Un hombre que vivió protegido por luchadores de Muay Thai, que alquilaba resorts enteros, que viajaba en jets privados, terminó cayendo como cualquier fugitivo de bajo perfil, en un aeropuerto, esposado frente a todos. Hoy Tse enfrenta un futuro incierto en una cárcel australiana. Si es hallado culpable, lo más probable es que pase el resto de su vida tras las rejas. Su imperio de $17,000 millones anuales ya no lo protege. Y mientras tanto, en las sombras, otros toman su lugar, porque donde hay demanda, habrá oferta. Y en Asia, la demanda de drogas sintéticas no hace más que crecer. El caso de Tse Chilop nos recuerda que el crimen organizado funciona como una empresa multinacional. Se adapta, sobrevive y se reinventa. Su caída es un golpe, sí, pero no es el final de la historia. Ahora la pregunta es, ¿quién ocupará el trono vacío que dejó? Lo cierto es que su captura será recordada como uno de los mayores logros de la cooperación internacional contra el narcotráfico. Una persecución global que terminó con el capo más buscado del continente cayendo en el lugar menos esperado. Y aquí cumplo mi promesa del inicio. El hombre que creó un imperio criminal de $17,000 millones, que unió a las mafias más poderosas de Asia y vivió como un rey secreto, cayó por confiar en el vuelo equivocado. Ese fue el fin de su reinado. Si este caso te impactó, comenta aquí abajo qué crees. ¿De verdad terminó el imperio de Tse Chilop o solo cambió de rostro? Y no olvides suscribirte, porque las próximas historias revelarán secretos aún más oscuros del mundo del crimen real.